Si se fijan, pues nos da la función W. Yo no voy a poner esto, yo lo voy a poner, aunque el libro no lo pone, pero W es función de la temperatura y de la velocidad. Lo podemos poner así. Y luego nos dice que es 13.2 más 0.6215T menos 11.37 V a la punto 16 más 0.3965 T V a la punto 16. ¿Sí? Bien, aparte de eso, nos dice que la temperatura es de menos 15 grados centígrados, la velocidad del viento es de 30 kilómetros por hora, y nos dice que cuánto esperaríamos que la temperatura aparente cayera si la temperatura actual decrece 1 grado centígrado. ¿Qué dato viene siendo? Fíjense bien, decrece 1 grado centígrado si la temperatura actual decrementa. Bueno, pues eso va a ser ¿qué cosa? dt. ¿Sí? dt es la parcial de W con respecto de T. Eso viene siendo este dato, porque fíjense, nos dice, ¿qué tanto esperarías? No, pero a ver, espérenme. Entonces aquí, a ver, creo que no está muy claro. A menos que sea algo que ya no. A ver, este puede estar muy ambiguo. No, creo que no viene ese tema. A ver. Entonces nos dice, ¿cuánto se esperaría si la temperatura actual se decrementa 1 grado centígrado? Que si la velocidad del viento se incrementa 1 grado Fahrenheit. Creo que este ejercicio no debe de pertenecer a esta parte. Sí, ¿no? Este ejercicio debe de ser de derivada total. A ver, ¿es el 84 de qué página? ¿Perdón, de qué capítulo? 14.3 es el 84. No, pues no es una derivada total, pero entonces, a ver, ¿quién tiene la traducción en español? A lo mejor yo no entiendo la traducción. Yo no lo entiendo así leyéndolo directamente. A ver, ¿quién lo tiene en español? Ajá. Es que el factor de incremento se modela mediante la función W. Esa que está ahí. Luego, donde T. Donde T es la temperatura y V es la velocidad del viento. Por lo T es igual a menos 15 y V es igual a 30 kilómetros por hora. ¿Cuánto esperaría con certeza usted que cayera la temperatura aparente en W si la temperatura real disminuye 1 grado centígrado y si la velocidad del viento se incrementa en kilómetros por hora? A ver, entonces quiero pensar que es así. Vamos a sacar la variación de W con respecto de T. Cuando la temperatura se decrementa 1 grado centígrado. A ver, porque vamos a derivar W con respecto de T. W con respecto de T, la derivada es, esto me da 0, esto me va a dar 0.6215, ¿estamos de acuerdo? Esto me va a dar 0, y esto me va a dar
.3965 por V a la punto 16. Recuerden que estoy derivando con respecto de T, entonces, ¿qué significa que V es constante? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la derivada de esto es 0. La derivada de esto, con respecto del T, pues es el punto 615. Menos, la derivada de esto es 0, porque es constante y constante. ¿Se entiende? Luego, la derivada de esto es, este y este son constantes, y nada más derívate con respecto de T, me va a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Bien. Ahora, ¿qué puedo hacer aquí? Pues lo que puedo hacer es sustituir, pero yo no entiendo por qué me da este dato. Si la temperatura actual se decrementa por 1 grado centígrado, no entiendo. No entiendo, o sea, pues simple y sencillamente ya nada más sustituimos los datos que nos da. A ver, sería .6215 más .3965. ¿Cuánto vale V? 30. Ahorita me olvido de las unidades, ya sé que eso está en el sistema técnico. 30 a la punto 16. A ver, alguien que nos ayude, por favor. ¿30 a la punto 16? Bueno, es esto. Todo esto. Hay 1.3047. 1.3047, ¿todo? ¿Sí? ¿Oigo? Sí. Es que no se me hace muy claro esto. A ver, y luego la parcial de m con respecto de v, porque tengo que sacar esto de aquí, sería, derivada de esto es constante. Derivada de esto es constante por constante, porque ahora voy a derivar con respecto de v. T va a ser constante, ¿sí se entiende? Y luego la derivada de esto es menos 11.37 y la derivo con la de igual a m. Sería punto 16 por v a la punto 16 menos 1, que sería menos punto 84. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Más este y t son constantes. Y la derivada de v a la 6 pues es punto 16 por v a la menos punto 84. Y se supone que pues ahora voy a sustituir los datos que son menos 11.37 por punto 16. Aquí v vale 30. Entonces sería 30 a la menos punto 84 más punto 3965. Fíjense bien, creo que ya más o menos entendí por qué nos dan esos datos. A ver. Pero es que si la temperatura actual, bueno, a ver. Fíjense, creo que aquí no va a ser 30. 30 es el valor inicial. Pero si nos dice que la velocidad se incrementa, en realidad va a ser 31, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien, ahora, punto 3965T. T no cambia, entonces voy a utilizar el valor sin cambiar. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Sí. Y luego es, ¿qué cosa? Punto 16 por V. ¿Cuánto vale V? 30, pero se incrementa, entonces en realidad va a valer 31. Yo quiero pensar que así es. A la menos punto 84. A ver, háganse esa cuenta, vean que aquí hay que utilizar exponenciales. A ver si la pueden sacar. Sí, creo que hay que sumarle o restarle según el caso. A ver, entonces,
larguito, pero a ver. ¿Ya? ¿Sabes? Ya salió, profe. Bueno, ¿Cuánto va a parecer es menos 0.154. menos 0. 154. ¿Así? ¿Sí es de eso? A ver, vamos a ver. ¿Qué número era? 84. 84. ¿Cuánto les dice que, cuánto me dijeron que era? Sí. ¿Menos 15 punto qué? Sí, miren, ya, es que aquí no, aquí es lo que yo no entiendo. A ver, y la otra nos dio 1. Sí, por eso. El otro sí nos dio 1.3047. Miren, es que está muy ambiguo, la verdad. Entonces, ¿por qué nos dice que se incrementa o que se decrementa? Pues tienes que hacer algo. Por eso digo, a ver, estamos derivando con respecto de OB, la T la dejamos fija y a la otra pues sí le aumentamos o le disminuimos dependiendo si se aumenta o incrementa, pero estamos viendo que pues no es así. La verdad, sinceramente, se me hace un poco extraño este ejercicio. Porque el otro lo hicimos sin incrementar y sí nos dio, y el otro lo hicimos más lógico y estamos viendo que ahí no le cambian. ¿Sí? Entonces, pues, simple y sencillamente yo entiendo pues, para qué da esos datos. Se me hace muy extraño ese ejercicio, la verdad yo no pondría eso en el examen. Lo peor de todo es que está muy sencillo, porque no más es formulazo, pero sí, yo no lo entiendo. A ver, vamos a hacer otro, por favor, queridos. Bien, incluso puede ser de acá, como gusten, pero bueno, a ver, vamos a hacer uno de estos, otro más. ¿Cuál quieren? Déjenle borrar para que puedan ver. Dale. ¿Sale? ¿Cuál? 85. 90. 95.
No, le estoy diciendo desde acá. 85. A ver, puede ser. No, sí, 85. Miren, si quieren el 85, pero pues yo incluso va a estar más interesante el 86, pero bueno. A ver, vamos a ver, la energía cinética es 1,5 de masa por velocidad al cuadrado. Esa fórmula nos la sabemos desde la secundaria. Entonces lo que nos dice el ejercicio es que demostremos que se cumple esta fórmula o esta ecuación. Sí que se cumple esa ecuación. ¿Vale? Bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a derivar a la energía cinética parcialmente con respecto a la masa. Eso significa que la velocidad es constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces me va a quedar 1/2 de v cuadrado. ¿Sí? Bien. Luego hay que sacar la segunda derivada parcial de la energía cinética con respecto a la velocidad. Para ello, pues vamos a sacar la primera derivada. Ahora, quien es constante es la masa. Por lo tanto, sería 1,5 de masa por la derivada de la velocidad al cuadrado con respecto de ella, que sería 2v. Esto me va a dar masa por velocidad. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y de allí ya sacamos la segunda derivada parcial de esto con respecto de v, que sería la masa. ¿Sí? Entonces, sustituimos. ¿Cuánto me da esta derivada parcial? 1/2 de la velocidad al cuadrado. Por, ¿cuánto me da esa segunda derivada parcial? La masa. ¿Y a qué es igual 1,5 de masa por velocidad al cuadrado? Pues acá. Ahí está. Esto está muy sencillito. ¿Vale? Está muy sencillo. Bueno. Ahora, bueno, la del 86. A ver, nada, aquí pide 3 derivadas parciales, derivada parcial de A con respecto de A con B y de A con C, donde A, B y C minúsculas son los lados y A, B y C mayúsculas son los ángulos opuestos de un triángulo cualquiera. Entonces hay que aplicar la ley de los cosenos. Bueno, nada más vamos a hacer uno. A ver, ¿lo puedes encender, por favor, Nico? Gracias. A ver, la ley de los cosenos son 3. Son 3. ¿Sí? Porque, si ustedes recuerdan, vean cómo las minúsculas son los lados, ahorita que se vean. Las minúsculas son los lados y los mayúsculas son los ángulos. Entonces yo tengo un triángulo cualquiera. ¿Cuál es la otra ley? La de los senos. ¿Sí? Ambas leyes, tanto la de senos como cosenos, se aplican a cualquier triángulo, ya sea acutángulo, rectángulo u obtusángulo. ¿Sí o no? Mientras que las relaciones trigonométricas seno, tangente, coseno y las recíprocas que son secante, cosecante y cotangente solamente se aplican a triángulos rectángulos. ¿Sí? Eso hay que entender. O sea que las cosenos y senos, ley de senos y cosenos a cualquiera, pero las relaciones solamente a los rectángulos. Entonces yo tengo un triángulo cualquiera. Incluso si le aplico esas leyes de senos y cosenos a un triángulo rectángulo, va a funcionar. Esas siempre funcionan, por eso se llaman leyes. ¿Sí? Por eso son leyes. Bien, entonces este es el ángulo A
este es el lado A. Si este es el ángulo C, este es el lado C. Si este es el ángulo B, este es el lado B. ¿Sí o no? Y hay que sacar la parcial del lado A con respecto a cualquiera de los tres lados. ¿A cuál se escoge? Entonces, la parcial de A con respecto de C. Bien, hay que poner primero la ley de los cosenos. Si mal no recuerdo, la ley de los cosenos va a ser así. Va a ser C cuadrado igual, no, perdón, sí. C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado menos AB coseno de C. A ver, fíjense a ver si es así. No, dos veces. ¿Menos 2 veces? Sí, creo que sí, son menos 2 veces. A ver, búsquenla. Esas leyes solamente prepa, ¿no? Dale. A ver, búsquenla. ¿Sí es? Sí, así está bien. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muy bien, ¿tú me puedes apagar, ingeniero, por favor? Entonces, fíjense bien, las mayúsculas son los ángulos. Entonces no vamos a usar esa. ¿Por qué? Porque si se fijan que yo la tengo que usar con el ángulo A. ¿Sí o no? Sí. Entonces va a ser así. ¿Sí están de acuerdo? Porque es la que involucra A. A ver, chequenla. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a derivar con respecto al ángulo. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, que como yo voy a derivar con respecto de C, A y B minúsculas van a ser constantes. Pero, ¿qué sucede? Que esto es una función implícita. Por eso dice el ejercicio, derivar de forma implícita. Y creo que eso ya lo vimos. ¿Sí? A ver, voy a derivar ambos miembros con respecto de C. Vean. Estoy derivando a ambos miembros con respecto de C. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Esto es 0, porque A es constante. A minúscula es constante. ¿Están de acuerdo? Aquí, pues, derivo la suma. La derivada de esto, ¿cuánto da? 0, ¿por qué? Porque es constante. Más 12 menos 2b es constante y voy a derivar, fíjense, lo estoy haciendo más paso por paso. Así, ¿sí o no? Entonces esto es un producto. Lo voy a hacer aquí abajo. Es un producto. Entonces es este por la derivada de este, más este por la derivada de este. Entonces, este por la derivada de este sería así. Más este por la derivada de este. ¿Sí están de acuerdo o no? Estoy aplicando la de todo. Bien, pero esto cuánto me da? Este me va a dar C, derivada de coseno de A es menos seno de A por la parcial de A con respecto de C. ¿Sí están de acuerdo o no? Porque A es la variable dependiente. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, estoy derivando como coseno de U. Es menos seno de U por la derivada de U con X. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Más coseno de A, ¿y esto cuánto vale? Perdón, aquí le puse con X, es con C. Pasó de C con C, 1. ¿Sí o no? ¿Oigo? ¿Sí? Entonces esto es que 0, 12 menos 2b por menos C seno de A, parcial de A con C, más
coseno de A. ¿Sí o no? Y a quien tengo que despejar es a esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pero antes tengo que desarrollar el chorizo. ¿Sí o no? Sí. O sea que me va a dar 2b c seno de A por la parcial de A con X. Luego aquí va a ser menos 2b coseno de A. ¿Ahora sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces paso todo lo que hago el pasaje de términos. ¿Por qué le pongo X? Sí, perdón, disculpe. Entonces hago el pasaje de términos. Este va a pasar burlamente positivo. Menos. Y luego este compa, ¿sí o no? Sí. ¿Así? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. Es el 86. A ver, ¿le puedes encender? Obviamente aquí podemos, ¿qué cosa? Actualizar el 2. ¿Sí están de acuerdo? Actualizar el 2. ¿Sí? Profe, ahí es que me perdí tantito en el paso anterior cuando teníamos 0 igual a 2c. Espérame. A ver. Sí digo para sacar el láser. Y me digas dónde. En el penúltimo paso, cuando Pero de cuál. y el más abajo hasta poquito antes de terminar, hacemos 3 líneas más abajo. Aquí. En ese tenemos 12 más 2b y luego si seno de a, que por la derivada. Ahí después, cuando pasamos al siguiente paso, el seno lo. Aquí está. Si ese seno después. Ah, sí, cierto. ¿Dónde está aquí, verdad? Tienes razón. A ver. Sí, acá ya no lo puse. Aquí debe de quedar dividiendo, ¿no? 2 veces en A. ¿Sí o no? ¿Así? Sí, creo que así. ¿Sí, verdad? Sí. Sí. Sí, mira, aquí está. Sí, me faltó ese. Es que. Aquí está, mira. ¿Dónde está? Aquí está. B coseno de A menos C, BC seno de A. Sí, faltó ese seno. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, es que luego eso sí se refleja. O sea, se pierde ahí luego a veces. Por eso es importante que sí me vayan diciendo por si me pongo alguna cosa. Gracias. Bien, entonces pues ahí está. Intenten hacer las otras. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a ese tema que son planos tangente y aproximaciones lineales. Bueno, para este tema ya tenemos bases. Ya tenemos bases, ya hemos visto algo. ¿Por qué? Pues porque lo vimos en la... Lo vimos... A ver, porque ya no quiere... No sé qué le pasó. A ver. Voy a borrar esto. ¿Sí? Y vamos a ver lo que son los planos tangentes y aproximaciones lineales. ¿Me puedes apagar el cañón, ingeniero? Creo que lo voy a tener que explicar a mano porque no sé qué le pasó a la forma. Gracias.
¿Qué son los planos tangentes? Miren, para empezar, no se nos va a hacer tan complicado entenderlo porque ya vimos lo que son los planos. ¿Sí o no? Ya vimos lo que son los planos. Yo para encontrar la ecuación de un plano necesito un vector normal al plano y un punto. ¿Sí o no? Sí. Es lo que necesito para encontrar la ecuación de un plano. Un punto y un vector perpendicular a él. Entonces ya tengo conocimientos. Bien. Pero ¿qué es un plano tangente a una superficie? Aquí es a una superficie. ¿Por qué? Porque estamos hablando de funciones de dos variables independientes y una dependiente. Son superficies. Entonces, miren, vamos a suponer que yo tengo el espacio tridimensional, obviamente. Aquí tenemos X, Y, Z. Y aquí tenemos una superficie. Vamos a dibujarlo así. Lo voy a poner así, una especie como de paraboloide para que sea más fácil de visualizarlo. Ahí yo tengo un paraboloide, ¿sí están de acuerdo, no? Sí. Sí, bien. Entonces, vamos a suponer que aquí yo de ese paraboloide cojo un punto P0, X0, Y0, Z0. Un punto conocido, bien definido. Bien. Si esta superficie, que yo sé que corresponde a una función de dos variables, es continua en una región, entonces en ese punto va a ser derivable, van a existir las derivadas parciales. Y también en cualquier punto va a existir un plano, lo voy a poner con otro color, bien, ya regresó la imagen. Un plano que va a tocar a la superficie en ese punto. Por eso se llama plano tangente. ¿Qué entendemos por recta tangente? Recta tangente era la recta que tocaba a la curva que correspondía a la gráfica de la función en un punto. ¿Sí o no? Bien, pues llevamos eso mismo a una dimensión más. Entonces, en vez de ser curva, va a ser superficie. Y ahora ya no va a ser recta, va a ser plano. ¿Por qué? Porque hay una variable más. Entonces ahora vamos a tener un plano que toca a esa superficie en ese punto. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces, lo que vamos a observar es que ese plano que es tangente a la curva tiene por ecuación esto. Ya me voy directamente a la ecuación. Z menos Z sub índice 0 igual a la parcial de f con respecto de x evaluada en x0, y0, ¿sí? Por x menos x0 da la parcial de f evaluada en x0, y0 con respecto de y por y menos y0. ¿Sí? Esa es la ecuación del plano tangente. ¿Vale? Si yo despejo aquí z, pues me va a quedar, esto lo puedo poner así. Acuérdense que esto es lo mismo que esto. Pero evaluado en x0, y0. Por x menos x0, más esta como la puedo también expresar así. ¿Sí o no? Luego, y este compa, ¿quién es esto subíndice 0? Pues es la función, la voy a poner así, evaluada en x0, y0. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Z subíndice 0, pues es la función evaluada en x0, y0. ¿Sí o no? Sí. Bien. Aquí lo importante que tenemos que ver es que, pues esto se parece a esto. Voy a partir de la ecuación vectorial del plano. ¿Sí se acuerdan que la ecuación vectorial del plano, le voy a poner una rayita así? Pues es un vector cuyas componentes son estas. Pero al hacer producto junto con el vector perpendicular a él, me debe de dar 0. Entonces,
me quedaba AX menos AX0 más BY menos BY0 más CZ menos CZ0 igual a 0. ¿Sí está de acuerdo, no? Sí. Entonces voy a despejar AX más BY más CZ, porque recuerden que esas son variables. Las X0 son valores, las coordenadas en su índice 0 son valores conocidos, ¿verdad? Incluso ese valor lo poníamos como B. ¿Sí se acuerdan, no? Lo poníamos como B. O sea, aquí yo puedo poner que B es quién. AX0 más BY0 más CZ0. ¿Sí se acuerdan o no? Esa era la ecuación general del plano. Pues vean, esto tiene la misma jetita que este. Nada más que C vale 1. ¿Están de acuerdo? C vale 1. Las derivadas parciales, estas derivadas parciales vienen siendo A y B, o sea que vendrían siendo las componentes del vector tangente. Perdón, del vector normal. Acuérdense que A, B y C son las componentes del vector perpendicular al plano. En este caso, esta es lo mismo que esta. Esta es lo mismo que esta. ¿Sí o no? Claro, este por este, más este por este, más este me da B. ¿Sí? Pero eso es muy importante. Entonces, esta es la ecuación del plano, tangente a la curva en un punto. Ahora, ¿esto qué aplicaciones tiene? Pues tiene muchas. Ahorita que veamos el concepto de gradiente, nos va a quedar un poquito más claro, pero sobre todo también hay otra cosa que son lo de aproximaciones lineales. ¿Y qué es lo de aproximaciones lineales? A ver, si yo, por ejemplo, me doy un paso atrás y me regreso a las funciones de una variable, yo sé que si esta función es continua, en cualquier punto va a haber una recta tangente. ¿Sí o no? Esta recta tangente, pues tiene esta ecuación. Es una ecuación pendiente ordenada al origen. ¿Sí o no? ¿Donde qué? Donde la m, la pendiente, es la derivada evaluada en x0. ¿Sí o no? Vean cómo es lo mismo. ¿Sí están de acuerdo? Es la derivada evaluada en x0 más b. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta no es la ordenada al origen, es otra cosa. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Perfecto. Entonces, pues veo que se parece mucho esto a esto, nada más que acá es una dimensión más. Pero aquí viene lo interesante. Si yo le aplico un zoom a esta parte, un zoom, o me acerco, lo que voy a ver es que prácticamente la recta tangente y la función se comportan igual en el punto de tangencia. Son iguales, ¿sí o no? Son iguales en ese punto. Pero aparte, tienen un comportamiento muy parecido en las cercanías. ¿Sí o no? Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, quisiera evaluar la función en este punto, pero no lo hago con la función, sino con la recta, me va a dar un resultado aproximado. Muy aproximado, ¿sí o no? Estoy viendo que acá están pegadas. Me va a dar un resultado aproximado, no el exacto. El exacto solamente es en el punto de tangencia. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿esto qué utilidad tiene? Pues mucha. ¿Por qué? Porque puede ser que esta curva, que viene siendo la gráfica de esta función, sea algo muy complicado. Piensen ustedes una función que tiene coseno de raíz de e a la x, coseno de x. Sea una cosa muy extraña, ¿sí? Bueno, para empezar, si lo voy a hacer a mano, pues me voy a tardar mucho si yo manejo a la función. Si tengo un software, aún así el software se va a tardar. Entonces, ¿qué significa? Que pues es más fácil usar una línea recta.
¿Sí o no? Claro, claro. Claro que solamente en las cercanías van a ser valores aproximados. Entre más retirado esté de x0 y es 0, ya no me va a servir tanto la recta, utilizar la recta. Sí está mejor, pero en la cercanía sí. Entonces, por ejemplo, piensen ahora en un sistema muy complejo, que tenga muchas variables. Que tenga muchas variables y que las funciones sean muy complicadas, haya mucha composición en ellas, muchas operaciones. Pues eso, para empezar, llámalo pues, tedioso. Ahí utilizaríamos un software. Bien, pues aún cuando utilicemos un software, va a haber mucho gasto computacional. ¿Sí o no? Va a haber mucho gasto computacional. O sea, el software se va a tardar. Piensa en un sistema automático de respuesta inmediata. No te va a dar los valores como luego. Se tarda, ¿qué te gusta? ¿15 segundos? ¿10 segundos? Pues sí, pero esos 15 segundos, 10 segundos, en algo muy, muy sofisticado, es crítico. ¿Sí o no? Los valores tienen que ser lo más rápido. Por ejemplo, una nave espacial, un sistema de control de un cohete, tiene que darme respuestas inmediatas, nada de que, ay, pues es que va a haber un retardo de 20 segundos porque lo que calcula. No, pues ya se estrelló el cohete, papá. Ya, ¿no? O ya el pinche misil, ya. Entonces, ¿qué significa? Significa que si tenemos unas funciones de más variables, va a ser mejor utilizar, es lo mismo, utilizar una aproximación lineal, porque va a haber menos costo computacional, va a ser más rápido, más sencillo, esto lo podemos hacer a mano. ¿Por qué? Porque yo estoy sustituyendo en funciones lineales. Recuerden que un plano pues, es una suma de ecuaciones lineales, de múltiplos escalares. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, eso me da mucha mayor rapidez. ¿Sí? Claro que hay que entender que esa aproximación solamente va a funcionar en las cercanías de la función. ¿Sí? Entre más retirado esté yo del punto de tangencia, así se llama, cada vez más va a ir aumentando el error. Entonces eso hay que también tenerlo en cuenta. ¿Queda claro? Sí. Bueno, pues vamos a comenzar con los ejercicios. Tenemos 10 minutos. No, tenemos 4 minutos. ¿Ya se fijaron? Está chulada el tiempo. Vamos a ver más bien para que hagan su ejercicio. A ver, pues agarran si uno. A ver, uno del. A ver, pues, señor Cariño. Gracias. Ya le borramos aquí, ¿verdad? ¿Dónde? Encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie dada en el punto especificado. ¿Sale? Pues a ver, ¿sí o no? ¿Eh? ¿El 2? ¿Luego? Sí. A ver, dice z igual a 3 por x menos 1 al cuadrado más 2 por y más 3 al cuadrado más 7. Y el punto de tangencia es 2, menos 2,12. ¿Sí? Muy bien, por favor, ingeniero. Gracias, ingeniero. No, se va a ir usted al cielo. Y, profe, sí, dale rápidamente. Deja que se desaparezca y es un punto. Ya saben, aquí pónganse acá para que les toque, si no, los mejores participen. Yo creo que sigue sentando. Ya pásense también, acá mira el chato, ya es que a chato ya le tocó. ¿Sí
¿Sí o no? Ya les toca ya, mira. Es que las cosas ingeniosos. A ver, entonces, rápido, porque nada más contamos con 4 minutos. Hay que sacar la parcial de z con x, que va a ser bien 6 por x menos 1. ¿Estamos de acuerdo, no? La parcial de z con y, que sería 4 por y más 3. ¿Estamos? Pero recuerden que esas derivadas parciales tenemos que evaluarlas en el punto de tangencia. Obviamente va a ser en las coordenadas correspondientes nada más. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto vale la derivada de z con x en el punto de tangencia? Pues va a valer 6 por 2 menos 1, esto nos va a dar 6. Aquí me va a dar 4 por menos 2 más 3, me va a dar 4, ¿no? ¿Sí o no? Entonces acuérdense que la formulita es z menos z0, bueno, z, por la parcial de z con x evaluada en el punto que es 6, por x menos x0 que es 2, ¿sí? Más la parcial de z con y evaluada en el punto que es 4, por y menos y0, se va a hacer más positivo, ¿sí o no? Sí. Más la función evaluada en x0 y y0 que es 2, ¿sí o no? ¿Sí? Y pues aquí ya nada más, pues hacemos calacha, más 8 más 12, entonces ¿cuánto me va a quedar? 6x más 4y más 8. Esa sería la ecuación del plano tangente. ¿Sí? Si se fijan, sustituyan este punto aquí, ¿y cuánto me da? 12 menos 8, perdón, sí, 12 menos 8. Ah, chinga, entonces. Lo que pasa es que es. No, sí. No, pero es 12 menos 8 más 8, 4 más 8, sí. Sí, es 12, sí está bien. Bueno, mañana me acuerdan, por favor, para graficar el plano con la superficie. Y vemos que son tangentes. ¿Vale?